pasar, por favor. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Hoy es la penúltima sesión del ciclo de primavera de este curso. La última la tenemos el día 31 de mayo, ¿de acuerdo? Y ya nos despediremos, nos tenemos felices vacaciones, que todavía nos toca, hay que trabajar un poquito más. Tenéis, recordad ahí la hojita de firma de los estudiantes que tenéis que firmar. Y por lo demás, yo voy a trabajar poquito hoy, como es habitual. Nada más que os voy a decir que el profesor Jaime Pinilla, que viene de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, su participación ha sido propuesta por el Departamento de Economía Aplicada 6, al que agradezco haber realizado las gestiones, proponer al ponente, contactar con él, atenderle, etc. Y para hacer la presentación del ponente le voy a dar la palabra a Rosa Urbanos, que es la directora del Departamento de Economía Aplicada 6, que le conoce mejor que yo y por tanto creo que haga una presentación más profesional que la mía. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí. Muchas gracias, Rosa. Y gracias a todos. Muy buenas tardes, gracias a todos por vuestra asistencia, gracias Paco y por supuesto gracias a Jaime por dejarse invitar a este seminario y cruzarse unas cuantas horas de avión desde Canarias esta mañana muy tempranito. Bueno, yo le voy a presentar muy brevemente porque de lo que se trata es de que él nos cuente el paper, ya veréis que es un excelente ponente. Jaime es ingeniero industrial de formación y es profesor titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Era el departamento de métodos cuantitativos de economía de gestión, efectivamente. Y entre otras cosas, pues trabaja de forma muy intensa en el área de economía de la salud. Y para mí es un gusto presentarle, pues porque me parece un área fascinante. Aquí hay un claro conflicto de interés. Yo soy economista de la salud también, igual que Manu, que también nos acompaña. Este es un área que en la facultad durante algunos años sí se ha impartido en el máster en economía y que, bueno, pues yo creo que habría una ventana de una área que en general es bastante desconocida. Desafortunadamente ahora esa asignatura está cerrada y yo creo que Jaime pues os va a ilustrar al menos una parte, unas pinceladas de en qué consiste un área que en realidad es una disciplina entera y que tiene muchas aristas, muchas dimensiones y que es muy compleja y muy variada. Jaime está especializado en economía de la salud y dentro de la economía de la salud pues ha trabajado en campos diversos. Ha trabajado en temas de equidad, en temas de evaluación de tecnologías sanitarias, en temas relacionados con la economía de la odontología también, y tiene un área de trabajo también bastante amplia en temas de tabaco. Y este es precisamente uno de los papers que, bueno, hoy nos va a contar este paper, tiene varios sobre el tema. En particular veréis un ejercicio de evaluación de políticas públicas sobre cómo las normativas antitabaco tuvieron efectos más limitados o más amplios en la reducción de las ventas de tabaco. Como digo, bueno, pues la idea es que lo escuchéis y disfrutéis de la presentación, así que cuando quieras, Jaime, gracias por él. Bueno, ¿se me oye bien? Bien, gracias por la presentación, Rosa, gracias por la invitación, por proponerme a impartir el seminario y a Paco también por aceptar la propuesta e invitarme, ¿no? Para mí es un placer estar con ustedes porque la Complutense no la conocía y ha sido una oportunidad para visitar a Rosa y estar con ustedes una tarde. Bien. Como decía Rosa, el objetivo del trabajo es valorar si las dos legislaciones que hubo en materia de tabaquismo entre los años 2000 y 2015, concretamente la primera en el año 2006 y la segunda en el año 2011, modificando la anterior, tuvieron un efecto parecido o diferente y de qué manera podíamos contrastar ese efecto diferencial entre ambas. Paco, entre los correos que nos cruzamos, me pidió que hiciera una motivación extensa y por eso en el trabajo, aunque en lo que es en el texto no está esa motivación, yo he intentado pues ampliar un poco el documento pues con esa motivación que me pedía Paco. Ahora, vale. Entonces el contenido de mi presentación va a ser este. Voy a dividir la presentación en 6 puntos. El primero será bastante extenso, en donde intentaré motivar el trabajo. En este sentido, intentaré hablar de políticas públicas, intentaré hablar también un poco de economía conductual. Ahí hay unas llaves, no sé si alguien se sentó, las he visto aquí, perdón que salgo del mar. Y... Vale. Vale. Lo que decía, un poco de economía conductual, hablaré también un poco justificando por qué unas leyes se cumplen y otras leyes no se cumplen.
para terminar un poco con técnicas de evaluación de políticas públicas, concretamente en aquellas que podemos trabajar con datos de corte longitudinal a modo de series temporales. Después haré una introducción sobre el trabajo, presentando un poco el objetivo del mismo. Nos situaremos en el momento en donde se plantea la primera legislación, hablamos de dónde estábamos y dónde estamos en la actualidad con la última modificación. Veremos un poco, el objetivo se centrará un poco en la regulación específica en lo que respecta al consumo de tabaco en lugares públicos cerrados, para pasar ya a lo que sería el material y métodos del documento, la base de datos disponibles, el análisis estadístico, presentaré los resultados, las limitaciones de los datos y terminaré con las conclusiones. Bien, en lo que respecta a la motivación, el primer apartado, ¿cuál es la justificación inicial o principal que cualquier legislador se enfrenta cuando habla de tabaquismo, ¿no? ¿Cuál es la primera justificación que nos puede mover a legislar en temas de tabaquismo? Pues la primera y más importante es la enorme carga de enfermedad que este tipo de consumo sobrelleva. Hablando de datos actualizados del Institute for Health Metrics and Evaluation de 2015, la carga de enfermedad medida en ABATS sería una medida que incorpora los años perdidos por mortalidad prematura más los años perdidos por vida en mala salud, ¿vale? Sumaría ambos indicadores. Pues si hablamos por ABAT ajustados por población, en este caso por cada 100.000 habitantes, la carga de enfermedad de las patologías relacionadas con el tabaquismo alcanza esa cifra de 2.121 ABAT por cada 100.000 habitantes. Para que se haga una idea de la magnitud, así en ABAT a lo mejor no somos capaces de hacernos una idea, como porcentaje del total de carga de enfermedad en nuestro país, el tabaco se lleva casi el 10%, un 9,38% de la carga de enfermedad en nuestro país se la lleva el tabaco. Vamos. Hablamos de que el tabaco incide en neoplasias, en la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad respiratoria crónica, infecciones en las vías respiratorias, en la enfermedad endocrina, etcétera, etcétera. Hablamos no solamente del tabaco como autoconsumo del fumador, sino también del tabaquismo pasivo, que también, aunque con carga de enfermedad evidentemente mucho más reducida, también influye en la pérdida de ABAT de nuestra población. Por tanto, el tabaco es un problema importante y el Estado debe valorar actuar sobre él o no. Además de los problemas de salud, están los problemas económicos también, dado que el tabaquismo impone serios problemas económicos. Algunas sociedades se han aventurado a medirlos o a aproximarlos. En este caso tomo dos referencias. La primera de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, un ejercicio, un informe que hacen del año 2008, en donde cifran alrededor de 6.870 millones de euros los gastos que imponen estas enfermedades el consumo de tabaco en 5 enfermedades relacionadas con este consumo, con este hábito, como son el EPOC, el asma, el cáncer de pulmón, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad coronaria. Esto es lo que sería el coste económico de la carga de enfermedad. En lo que respecta al coste en el lugar de trabajo, también se ha evaluado, en este caso a través del mismo informe de la CEPAR, pero el CNPT tiene datos más actuales, por eso hablamos entre 7.000 y 8.000 millones de euros, en donde se valora el coste de la pérdida de productividad por parte de los trabajadores fumadores. Se ha evaluado que en torno a un trabajador fumador tiene en torno a 4 bajas laborales más que un trabajador no fumador. ¿Vale? Además, la mortalidad prematura también obliga a un coste de sustitución de este empleado por uno nuevo, por tanto el coste de formación, etcétera, etcétera. Y después hay un coste que durante muchos años fue olvidado, que es el coste de limpieza y control de instalaciones, que en determinados sectores, pues como por ejemplo el sector de la hostelería y la restauración, ha tenido mucha repercusión. De una discoteca, de pasar a tener que utilizar extractores de humo para todo lo que era el tema del consumo de tabaco en la misma, ahora a poder evitarse esos costes, pues son una reducción bastante importante. Esto nos lleva a que el resultado comparado de diseñar políticas saludables para actuar sobre el tabaquismo siempre es coste efectivo, ¿vale? Frente a otras políticas, siempre el actuar sobre el tabaquismo compensa, vale la pena, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos un coste
importante en lo que respecta a la carga de enfermedad y después un coste que se traslada también en cantidades económicas, en unidades económicas. Bien, entre todas las políticas saludables relacionadas con el tabaco, destaca, y es donde yo me voy a mover, la regulación de espacios libres de humo. ¿Vale? ¿Y por qué está justificada esta política? Primero, porque es una necesidad de salud pública en aras a defender al fumador pasivo, ¿de acuerdo? Se trata de regular el consumo de tabaco en lugares públicos, no para intentar adoctrinar al fumador, sino para evitar que el consumo del fumador afecte al no fumador, ¿de acuerdo? Esto lleva a que esta regulación sea una cuestión de demanda social. Estamos hablando de que ahora en la actualidad estamos hablando de una prevalencia de consumo de tabaco alrededor del 26%, pero cuando empiezan a barajarse la ley estaríamos en un 30-31%, ¿vale? Siempre habría un 70% de no fumadores que como demanda buscarían un ambiente libre de humo, ¿no? Por lo tanto también es una cuestión de demanda social. Y por la misma cuestión de lo que hablamos del coste económico para la empresa, para el sector privado, pues los elevados ahorros para los empresarios y empleadores también era un potencial, un valor añadido para regular sobre los espacios libres de humo. Bien, no obstante, la industria tabaquera conoce el daño para sus propios intereses de regular, en este caso, los espacios libres de humo, y como tal se opone fervientemente a todo tipo de regulación. De tal manera que aparece el prohibido prohibir. Cuando sobre todo estamos pensando en la modificación de la primera ley, pues hubo un movimiento bastante importante de fumadores por la tolerancia, el prohibido prohibir, porque sabían del peligro para los propios intereses del lobby tabaquero el hecho de que se aprobara una legislación más restrictiva en lo que respecta al consumo de tabaco en lugares públicos. De esta manera, las herramientas que utiliza el lobby tabaquero es simular una inexistente oposición ciudadana, ¿no? Prohibido prohibir, somos libres, tenemos que decidir, no podemos prohibirlo todo. El tabaco es un producto legal, no podemos regularlo. Después se utilizan mucho las repercusiones económicas. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿vale? Importantes repercusiones económicas. Siempre tiramos las repercusiones económicas del empleo, del coste, ¿vale? Siempre damos como una situación muy tremendista. Y después está la enorme presión política que ejerce el lobby tabaquero. No debemos olvidar que la primera empresa tabaquera de nuestro país pertenece al Estado, que es Tabacalera, pues se privatiza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto ha condicionado un poco también la historia de la legislación y la regulación del consumo de tabaco en nuestro país. El que inicialmente el tabaco estuviese bajo el paraguas del Estado, ¿no? Bien. Algunos ejemplos que les decía yo de enorme presión del lobby tabaquero. Fíjense, estos son datos, un recorte de prensa del ABC del año del 90, ¿vale? Es cuando se decide prohibir el consumo de tabaco en el transporte público. Bueno, pues el lobby tabaquero ya, utilizando los medios de comunicación, que también los financia, porque la publicidad tenía un peso muy importante en el sector de la prensa escrita, pues las prohibiciones de fumar inciden seriamente en los atascos de tráfico. ¿Por qué? Porque los fumadores ya no pueden ir en el metro o en el bus fumando y los vas a obligar a ir en su coche particular, por lo que el tráfico lo colapsa. ¿De acuerdo? Esto que hablamos ahora, que nos suena imposible ver a alguien fumando en el metro o en el bus, no es tan difícil porque simplemente que mirando al sillón de delante verán que hay un cenicero en la butaca de delante. Antes se fumaba en el cine, antes se fumaba en el salón de actos mientras asistíamos a seminarios o conferencias. Por tanto, no parece, y se presionó para que evitarlo. Bueno, este es un ejemplo de los años 90. Otro ejemplo, un poquito más cercano, el 2005, ¿vale? Previo a la primera ley, en donde también se regulaba la publicidad. Ojo, que si los anunciantes, si las tabaqueras dejan de anunciarse en la prensa escrita, etcétera, etcétera, esto provoca, y como siempre, pues pérdidas de puestos de trabajo. Siempre tenemos que ser muy tremendistas con los efectos económicos de toda regulación. De nuevo se trata de presionar. Una última en relación con la Fórmula 1, esto también iba a acabar con este deporte del motor, porque claro, todos los millones que metía Marlboro en el coche de Ferrari, imagínense cómo iban a poder seguir para adelante. Pues hemos visto que año tras año cualquiera de esos rumores no ha evitado el que la legislación se haya podido desarrollar y no ha tenido ningún tipo de... Nos acostumbramos un poco a
a cumplir las leyes y a asumir los cambios, ¿de acuerdo? Bien. En el caso concreto, ¿por qué a las compañías tabaqueras les temblaban las piernas cuando se hablaba de regular los espacios libres de humo? Principalmente por 3 circunstancias. Primero, porque contribuye de una manera positiva a que el fumador habitual tenga una opción, tenga un empujón, después entraré por ahí, para dejar el hábito, ¿vale? Bueno, pues ya que no puedo fumar en el despacho, pues entonces a lo mejor ya dejo de consumir tanto tabaco, y poco a poco, pues si ya estás en un momento que los epidemiólogos hablan de precontemplación, de entre abandonar o no abandonar, pues esto es un pequeño empujoncito para que tú te animes a abandonar el tabaco, ¿de acuerdo? También es importante el que cambia la percepción social, ¿de acuerdo? Los niños ya no están viendo a sus padres fumando en todos sitios, ya no ven que fumar es una actividad social, sino que ya lo ven como que, bueno, algo tiene que ocurrir aquí para que esto lo regulen, algo tiene que tener el tabaco, ¿de acuerdo? Y esto, que yo creo que también es un efecto poco medido y un poco es el motivo de nuestro ejercicio, pero que sí que está claro que afecta directamente al consumo. Inicialmente se decía que no, que el restringir el fumar en bares, restaurantes, lugares de trabajo, hacía que tú después cuando llegabas a casa, todo lo que no te pudiste fumar en el restaurante te lo fumabas en casa, y eso no ha sido cierto. Entonces lo que sí ha ocurrido, y un poco lo muestran mis resultados, es que hay una caída en el consumo. Es probable que esa caída no sea inmediata en lo que sería el abandono, pero es que el abandono es gradual. Yo puedo empezar a reducir mi consumo y después ya lo dejo, ¿no? Por tanto, lo que sí está claro es que la disponibilidad de tiempo para fumar se reduce y entonces mi cantidad de consumo se reduce también. Si se reduce mi cantidad de consumo, las ventas de cigarrillos tienen que presentar o tienen que mostrar esa disminución. La primera ley que intenta regular ese consumo, además de otras muchas circunstancias relacionadas con el tabaco, como la venta a menores, la publicidad y también una subida impositiva, es la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Es la primera ley que incorpora en nuestro país esa problemática del tabaco, ¿verdad? Es una ley valiente, pues porque se enfrenta a un país en donde estaba acostumbrado a un consumo de tabaco muy libre, ¿verdad? Es una ley que yo la he encajado en esta primera parte de motivación como un bonito experimento de economía conductual, porque era una ley pensando en lo que es el consumidor, animaba a elegir, principalmente explico un poco las características de la ley en lo que respecta a la regulación de espacios libres de humo. Bien, la ley dividía entre lugares de trabajo y lugares de ocio, ¿vale? A los lugares de trabajo les pedía que habilitaran instalaciones, si querían, para el consumo de tabaco en el entorno laboral, ¿vale? Y en los lugares de ocio, que es donde un poco el lobby tabaquero hizo más presión, lo que hacía es diferenciar entre 2 modelos de negocio, principalmente por el tamaño del mismo. Si el local, restaurante, bar, cafetería, tenía más de 100 metros cuadrados, el propietario, si quería dejar fumar en ese local, tenía que habilitar una parte del mismo con una zona ventilada, una especie de campana, una mampara, en donde los fumadores en donde se consumiera tabaco. Mientras que si el local tenía menos de 100 metros cuadrados, era el propietario el que decidía si se podía consumir tabaco o no se podía consumir. Por tanto, era una ley con excepciones, un poco en lo que en el título he querido marcar es una ley parcial. No hay una prohibición total, sino una prohibición parcial. Dependiendo del tamaño del local, prohíbo o no prohíbo, dependiendo de la voluntad del empresario, se prohíbe o no se prohíbe el consumo de tabaco. Por tanto, era un pequeño empujón para el consumidor, dado que ahora tiene la posibilidad de entrar a un local libre de humo o no hacerlo, ¿vale? A priori tiene esa posibilidad. Y para el propio empresario, que tiene también la posibilidad de decir, en mi local no se consume tabaco porque en mi local es libre de humo, etcétera. Hablamos, por tanto, de un paternalismo libertario, un tipo de paternalismo no intrusivo, en el que las alternativas no están bloqueadas. Usted podía seguir fumando en algunos bares y cafeterías, ¿vale? Y en algunos pues tenías la posibilidad de estar en un espacio libre de humo. Esta idea en lo que respecta a ese paternalismo en relación a regulación tabáquica no es nueva, porque ya
en marzo del 85, las cajetillas es cuando empiezan a incorporar el mensaje de, según la Dirección General de Sanidad, el tabaco es malo para la salud. También sería un pequeño empujón, ¿no? Si conocen un poco los desarrollos teóricos de la economía del nudge, del empujón, se trata de, presentar de una manera no coercitiva al consumidor la posibilidad de adoptar un producto, un consumo, una acción, una actitud más beneficiosa para su salud, en el caso del tabaco, ¿de acuerdo? Si una manera, repito, no coercitiva, se dan las dos opciones. Bien. ¿Qué hace que las leyes se cumplan? Vale, ahora esta situación que proponía por primera vez, insisto, la ley 28/2005, me lleva a que el Estado, con esta ley de provisión parcial, se ve incapacitado de hacer cumplir los objetivos formulados mediante esa ley. Y es lo que ocurrió. Si recuerdan, esa ley no funcionó. Y ahora voy a explicar un poco los motivos de por qué esa ley no funciona. No funciona, ojo, en sus objetivos. Y los objetivos eran un poco desalentar el consumo de tabaco, ¿de acuerdo? ¿Por qué no funciona esa ley? No funciona porque existe una información limitada respecto a las consecuencias que a priori son complejas y difíciles de prever. Consecuencias, en este caso, que aprovecha el lobby tabaquero, esas consecuencias económicas. Si a un propietario, a un tabernero, le hablas tú de que no dejar de fumar te va a provocar tantas pérdidas, pues yo me quedo como estoy. Y como estoy es dejando fumar porque no me arriesgo a cambiarme y a convertirme en un lugar, espacio libre de humo. No soy capaz de medirlo. ¿Por qué? Porque tengo una información limitada y no había una posibilidad clara de decir qué ganancias tengo y no. Pues si no tengo ganancias o no las soy capaz de ver, me quedo pues como estoy. Además había un control muy limitado de su cumplimiento, no se desarrolló una estrategia de inspección clara de si se estaba cumpliendo o no la ley. De hecho, muchos de los locales de más de 100 metros cuadrados lo que hacían era poner unas cajas de cervezas al final para conseguir limitar el espacio en metros cuadrados del local y decir que ya no son 100 metros cuadrados, sino que son menos y por tanto ya no tengo que habilitar zonas para fumadores y yo decido que se puede fumar. Vale. Y por último, y este es un aspecto que me gustaría destacar, es la pluralidad vertical de las instituciones públicas. La ley la promulga el Estado, pero son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollarla y vigilar su cumplimiento. En este caso de nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que era la presidenta en ese momento, advierte que no va a inspeccionar ningún bar ni cafetería en Madrid y que si alguien está dispuesto a hacer sus obras, allá ellos con sus consecuencias, si quieren gastar el dinero, pues a ellos, pero que yo no voy a mandar a ningún inspector a hacer. Incluso hace una revisión de la ley original, rebajando un poco sus condiciones y sus circunstancias. Por tanto, de hecho es una ley, Rosa nos podría hablar, porque es una ley que promulga el Partido Socialista cuando Elena Salgado está de ministra de Sanidad y Rosa estuvo en su gabinete, aunque me contaba antes que no estaba concretamente en el de políticas públicas, sino el de financiación. Pero es una ley que no idea el PSOE, es una ley que ya empieza el run con Ana Pastor, Partido Popular, antes del gobierno socialista. Pero como toda pugna política, si es una ley que promulga el PSOE y que aparentemente puede conseguir un éxito, se trata de bombardearla. Si es una ley que promulga el PP y aparentemente va a conseguir un éxito, se trata de bombardearla, ¿vale? Y eso es lo que entendió Esperanza Aguirre y por eso aquí no voy a inspeccionar el que quiera hacer obras pues allá con sus consecuencias. De tal manera que si una ley, que es lo que ocurrió, no genera suficientes incentivos para que el ciudadano quiera cumplirla o entienda que debe cumplirla, pues ¿qué ocurre? Que es difícilmente una ley que pueda funcionar y de hecho no funcionó. ¿Vale? De tal manera que cojo este fragmento de David Freeman sobre el análisis económico de leyes y su cumplimiento, que nos habla de que no es suficiente con que aparezca una ley, si saltarse esta es fácil, da ventajas aparentes. El saltárselas, la ventaja sería, que si yo a lo mejor no dejo fumar, resulta que no tengo clientes. Bueno, pues nada, dejo fumar. Si hay demasiados infractores, la ley nunca funcionará, que es lo que ocurrió con nuestra ley. Pero ojo, y un poco no por darle un apoyo a Rosa por estar en ese gabinete, no es que una ley fracasara, la ley quizás fracasa en sus objetivos, pero es poner el primer pie para advertirnos
del tabaco, de las consecuencias que tiene y de lo importante que era regularlo y legislar al respecto. Desgraciadamente, esa ley había sido tan moldeada por el sector tabaquero que incluso la quiso hacer suya, y fue muy llamativo que durante muchos años el propio lobby tabaquero hablaba del modelo español, Spanish Model, ¿vale? La tabaca industrial. Cuando algún país europeo intentaba proponer un modelo de regulación de consumo de tabaco, el lobby tabaquero siempre proponía: ¿por qué no copian el modelo español? El modelo que está funcionando de miedo. Claro, está funcionando de miedo para los intereses del lobby tabaquero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que no funcionó, no cambió nada. Después lo veremos con datos. Bien, vale. De nuevo, un gesto de valentía, aunque es evidente que estaba puesta ya la primera piedra, pues esta ley no está funcionando, nos están tomando el pelo y la voy a modificar. ¿Y cómo la modifico? Las políticas parciales no funcionan, pues entran las políticas de restricción total. Y es lo que hizo. Fue una ley sin excepciones. No se puede fumar en ningún lugar público cerrado. Independientemente de 3 metros cuadrados, no se puede fumar en ningún lugar público cerrado. Vale, esta es la ley 42/2010 que que entra en vigor el 2 de enero, no el 1, porque el 1 era el fin de año y iba a haber problemas, pues el 2 de enero del año 2011. ¿De acuerdo? Es una legislación sin excepciones y que lo que propone es una prohibición total del consumo del tabaco en lugares públicos cerrados. Se sigue pudiendo consumir en cafeterías y terrazas al aire libre. Bien, a continuación, para cerrar la motivación, hablo de la herramienta para poder evaluar pues estas políticas públicas, y una herramienta interesante es el empleo de series temporales para esta evaluación. En toda evaluación de la efectividad de políticas requiere conocimientos de las relaciones de causalidad, ¿de acuerdo? Es uno de los estudiantes doctorados hay aquí, ya lo tienen muy claro. Yo creo que es una de las primeras cosas que se les comenta en los cursos de doctorado, que correlación y causalidad no son lo mismo y hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Pues en toda evaluación, pues lo que buscamos es esas relaciones de causalidad entre intervenciones y resultados imputables a las mismas. La forma ideal de realizar o de buscar estas relaciones de causalidad son los estudios aleatorizados controlados, pues donde se proporcionan las mejores pruebas de éxito, ¿vale?, de evaluación de este tipo de intervenciones. Pero en ocasiones estos estudios son muy complicados de conseguir porque no existe un contrafactual claro, que es como el caso en el que nos enfrentamos. Una alternativa a los estudios aleatorizados controlados son los que se llaman los diseños cuasi experimentales, en donde si no lo conocen, un estudio aleatorizado se trata de dividir en individuos comparables en una muestra en intervención y otra de control, ¿vale?, y someterlos a la intervención y a los otros no someterlos. En el caso de que tú no puedas tener una selección aleatoria de quiénes son los controles, pues entonces estarías en una situación de estudio cuasi experimental, ¿vale? En estos puede haber un control, pero no es un control que tú estás, digamos, determinando de manera aleatoria, es un control experimental. Antes y después de la intervención, que es lo que hacemos, es un modelo de análisis before and after, ¿no?, antes y después de esa intervención. En este trabajo utilizamos datos de series temporales para valorar esos 2 momentos de intervenciones públicas. En este caso, el porqué de utilizar series temporales es porque es una estrategia reconocida en este tipo de ejercicios, en donde buscamos identificar un efecto puntual en el tiempo, pero se requiere una hipótesis de invarianza temporal, o sea, que sin la intervención las cosas siguieran como estaban antes de la intervención, ¿de acuerdo? En otras palabras, sería como que la serie se fuera proyectando como lo estaba haciendo antes de la intervención, ¿vale? Si la intervención tiene un impacto, lo que cabe esperar es que la serie, su dibujo, después veremos algunas gráficas, sufra un cambio brusco, ¿vale?, un salto brusco, una interrupción, etcétera. Es lo que buscamos en las observaciones posteriores a la intervención. Este sería un poco un dibujo muy básico de los patrones de cambio que podíamos esperar en nuestro análisis. Un cambio de nivel, ¿vale?, lo que sería la intercepción, ¿vale?, pasamos de un nivel a un nivel más elevado de una manera brusca, o un cambio en pendiente, simplemente si, en este caso, pues cambiamos la pendiente y pasamos
de mayor o mayor pendiente, o etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, dos patrones de cambio que veremos en nuestro modelo, un cambio de nivel y un cambio en pendiente. Bien, la inferencia causal se basa en detectar ese cambio brusco en los valores de nuestra variable independiente. Pero, ojo, que para ello, para detectar este cambio brusco, necesitamos que se cumplan tres circunstancias. Esto es muy importante. La primera, que haya una correcta identificación del punto de corte de intervención. En este caso no había problema. La ley entraba en vigor enero del 2006, la primera. La segunda, la ley entra en vigor enero del 2011. Vale. Esto de aquí, que es una traducción muy mala, inmanipulabilidad, es una especie de trampa que me pongo para mi presentación. O sea, que no sean posibles comportamientos estratégicos, ¿vale? Por ejemplo, si buscara un análisis del efecto de un cambio, por ejemplo, en los impuestos sobre las labores del tabaco, ¿vale? Pues no estaríamos con una herramienta muy adecuada. ¿Por qué? Porque el comportamiento estratégico, dado que ese cambio se adelanta o se publicita, hará que el tabaco lo compro yo antes de la subida impositiva y yo acumulo mucho tabaco el mes antes, y de tal manera que esa ruptura no la estoy viendo en el momento del tiempo, sino que la veo, ese cambio de tendencia, ese cambio lo veo antes, después. Por tanto, hay una posibilidad de comportamiento estratégico. En el caso que valoramos nosotros, que es el consumo en lugares públicos, el comportamiento estratégico no es viable, ¿no? Yo no puedo consumir más, fumo todo en el restaurante el día antes y después no fumo, ¿no? ¿De acuerdo? Después también ausencia de saltos en otras variables, o sea, que otras variables no se confundan con la que provoca la intervención, que la intervención pues estuviese claramente identificada y que la causa del comportamiento identificado sea esa intervención, que no se confunda con otras intervenciones paralelas o simultáneas a la nuestra. Son tres características que conviene tener muy en cuenta cuando hacemos este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Como técnicas estadísticas, pues hay tres posibilidades, entre otras, pero destaco tres principales posibilidades. La primera de todas es hacer un análisis de la estructura de la serie mediante modelos autorregresivos y de medidas móviles. En segundo lugar, hacer un ajuste por mínimos cuadrados generalizados, es la que yo opto en este trabajo. Y tenemos un trabajo que, si da tiempo o tengo que rellenar, pues tengo alguna transparencia para ver cómo funcionamos con una nueva metodología que se llama de modelos bayesianos estructurales para series temporales. Bien, termino con mi parte de motivación y entro ya con lo que sería la aplicación, ¿vale? Repito, estimación del impacto sobre las ventas. Después diré por qué sobre las ventas de estas leyes sobre el consumo de tabaco, una ley parcial y una ley total en lugares públicos. Bien, en esta introducción adelantaba al principio que primero íbamos a situarnos, ¿vale? ¿Dónde estábamos y dónde estamos en materia de regulación tabáquica? Y para eso tomo estos datos, que es unos autores que en el año 2006 publican diferentes rankings de los países de la Unión al respecto de su esfuerzo regulativo en temas de consumo de tabaco. Ellos identifican determinadas políticas, por ejemplo, actuar sobre el precio mediante impuestos, el modelo o el tipo de legislación al consumo en lugares públicos, el gasto que había en campañas de concienciación a la población sobre el consumo de tabaco, también las leyes sobre de publicidad de tabaco, aquí avisos, ¿no? Las etiquetas avisando lo negativo del consumo de tabaco, y por último aquí, vale, la habilitación en los sistemas nacionales de salud de tratamientos bajo cobertura gratuita para dejar de fumar. Él divide la importancia de estas acciones, a este le da un peso de 30 unidades sobre un total de 100, 22, 15, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues en el año 2004, fíjense que España estaba a la cola. Fíjate, nuestros compañeros eran Latvia, Rumanía, Luxemburgo, Austria está con nosotros, Lituania también, ¿vale? Irlanda, Reino Unido a la cabeza, ¿de acuerdo? Fíjense, en lo que nos ocupa, que es regulación del consumo de tabaco en lugares públicos, nosotros teníamos 3 puntos sobre 22, por tanto, distrito Comanche, no había problema, se fumaba en cualquier sitio y como quería. Bien, pasa el tiempo y vemos cómo, de acuerdo a estos mismos autores, distintos informes que van generando,
cómo España se va moviendo y en el ranking total pasamos al 7. Y no pasamos al 7 porque nuestra acción sobre el precio haya variado mucho. Fíjense que el precio en el 2004 estábamos 12 sobre 30 y ahora en el 2013 15 sobre 30. ¿No? Donde hemos dado un salto importante es en lo que respecta a la regulación del consumo de tabaco en lugares públicos, ¿vale? ¿Y eso viene cuándo? ¿Después de la primera ley? No, la primera ley, 2006, nos lleva a 15 sobre 22. Es después de la segunda, 2011, en donde nos mete ya en 21 sobre 22. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿dónde estábamos y dónde estamos? Empezamos poniendo la primera piedra, pero después lo tomamos en serio con la modificación a través de la ley 42/2010. Bien, en el momento del tiempo, lo he repetido varias veces, pero bueno, nuestros datos van, el análisis desde 2000-2015 y los cortes o posibles puntos de intervención estaría la provisión parcial en enero de 2006 y la provisión total en enero de 2011. Bien, quiero valorar esa intervención y lo primero que hago es discutir de entre todas las bases disponibles cuál es la que me podría servir y que puedo utilizar en mi evaluación. Empezamos buscando bases que pudieran servirnos y encontramos por un lado la Encuesta Nacional de Salud, aunque en algunos de los años, concretamente 2009 y 2014, es Encuesta Europea de Salud. Cambiaba algo un poco el cuestionario, el diseño muestral también, podría haber pequeños cambios, pero bueno, la consideramos como relativamente comparable con las encuestas nacionales de salud. Al que no conozca la encuesta nacional de salud, es una encuesta realizada en el hogar de los individuos, en donde se hace un trabajo de muestreo aleatorio concienzudo, se llega al hogar y se muestrea de entre los adultos residentes a uno de ellos y de entre los niños también a uno de ellos, ¿de acuerdo? En el caso de que los hubiera. Se hace unas preguntas sobre las características socioeconómicas del hogar y después hay un cuestionario específico de salud en donde se recogen pues cuestiones desde utilización de servicios sanitarios, estado de salud autopercibido, a hábitos, en este caso consumo de tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. Esa sería una posibilidad. Quien la desarrolla es el Instituto Nacional de Estadística, que también desarrolla la siguiente encuesta, la siguiente base de datos que podíamos utilizar, que es la encuesta de presupuestos familiares. Esta la conocen seguro. Lo que se trata es de ver la cesta del hogar, en que viene, lo que hace es seguir a una familia, anotamos durante una semana o 15 días su cesta de la compra y valoramos pues el gasto que tiene en cada uno de los productos. Y por último, el Comisionado para el Mercado de Tabaco, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en donde se registran los datos mensuales de ventas de cigarrillos, ojo, de tabaco legal. Bien, vamos a hablar los pros y los contras de cada una de ellas, ¿vale? Dando algunos resultados. Bueno, primero hablo de los resultados y hablo después de los pros. La primera, la Encuesta Nacional de Salud. En el 2003 recogía un total de 28,12% de adultos que fuman de manera diaria. Fíjense que en los siguientes años, en el 2006, 2009, la encuesta se realiza cada 3 años, ¿de acuerdo? 6, 9, 11 y 14, el porcentaje pasa del 28 al 26, al 26, al 23 y al 22,9, o sea, 23 también si sacamos un intervalo de confianza. Por lo que, de acuerdo a lo que sería la prevalencia de consumo de tabaco diario, no parece que hayan acontecido muchos cambios. Fíjense, 26, bueno, aquí sí parece en 2 puntos, bueno. Donde sí vemos los cambios importantes, y es un poco, lo tomo en el hilo de lo anterior, en lo que respecta al tiempo para fumar, ¿vale? La regulación no hace que el número de abandonos aumente de una manera desmedida. Lo que sí se reduce es el consumo por una cuestión de tiempo. Ya no puedo consumir tanto tabaco como antes. Y eso se recoge. Para este porcentaje de fumadores diarios, la proporción de ellos que fuma más de 20 cigarrillos, pues cae del 46, 42, 39, 35, 30. ¿De acuerdo? Ahí es donde se ve. Bien, problemas para problemas que puede tener esta base de datos en nuestros objetivos. Primero, que como toda base de datos que está sujeta a una estructura muestral, siempre hay un sesgo de representatividad, siempre hay un sesgo de inferencia. Por otro lado, he contado cómo se realiza la encuesta. A los niños fumadores, a los jóvenes fumadores no los encuentras ahí. ¿Por qué? Porque le preguntas al padre si su hijo fuma y te va a decir que no.
Y si le preguntas al hijo si fuma delante del padre, menos te va a decir que no. ¿De acuerdo? Por tanto, el consumo en adolescentes no está registrado en esta base de datos. Tampoco lo estaría, después cuento los resultados, en la encuesta de presupuestos familiares, porque en la encuesta de presupuestos es lo que gasta el hogar. Si el niño no declara lo que ha gastado en tabaco, tampoco está registrado como gasto del hogar. Después también hay un problema con la encuesta nacional, que la tipología de tabaco no especifica cuál es, en el sentido de que es si fumas cigarrillos. Entonces sí, ahora cuando cambian los precios hay otras labores que se ponen muy demandadas, como la picadura ileal, etcétera, etcétera. Y ese tabaco no estaba bien recogido en la encuesta nacional de salud. Bien, tampoco estaría recogido en la encuesta de presupuestos familiares, repito, ese efecto del joven que no quiere declarar que fuma. No obstante, tenemos algunos resultados, pues por ejemplo, entre 2000 y 2005 el consumo se va reduciendo en una media de un 4,7% anual. Esa caída ralentiza entre 2006 y 2011, sería la etapa de regulación a 1,97 para volver a caer de manera significativa a un 9,5% entre 2011 y 2015. Fíjense que este efecto, política parcial, caída muy ralentizada, política total, una caída bastante elevada. Parece que está un poco en la línea de lo que de nuestras hipótesis de partida. Bueno, pasamos a los datos del comisionado. Veremos en las limitaciones sus contras también. Esto lo que recoge son las ventas legales. Bueno, adelanto ya una limitación, que es el tabaco de contrabando no está recogido en estos registros, ¿de acuerdo? Después valoraremos si eso es una limitación importante o no. Bien, lo interesante también de esta base de datos es que recoge el consumo mensual, o sea, por meses. Esto nos permite identificar claramente el punto de corte. Era enero de 2006, enero de 2011, cosa que en la encuesta nacional de salud, pues el individuo es encuestado en un margen de 2 años. Dependiendo de cuándo realizó la encuesta, a lo mejor abandona el momento de consumo o no. Es muy complicado de asumir la intervención. Era una de las características que hablaba antes, ¿no? Para hacer un análisis de series temporales interrumpidas es importante tener muy claro el punto de intervención. Bueno, aquí tengo una representación de la evolución del consumo de cigarrillos. Está medido en consumo mensual per cápita dividido por la población mayor de 15 años, 15 y más años, ¿vale?, de cajetillas, convirtiendo la picadura ileal, que está recogida en el... Bueno, después viene alguna transparencia. Está recogida en el comisionado como gramos, porque las paquetes se venden por gramos, pero asimilábamos que 30 gramos de picadura equivalía a un paquete de 20 cigarrillos. De tal manera que presentamos en verde aquí lo que es la evolución del consumo de picadura y aquí en rojo la de las cajetillas. Vean que la serie presenta mucha dispersión, aquí sí probablemente debido al contrabando, que en los años 2000 podía haber. Después vemos que se suaviza algo esa dispersión, pero sí que hay muchos saltos debido a la estacionalidad. Después entraremos en ello. Estos serían los episodios que se marcan, lo de la regulación parcial en la regulación total. Esto es un poco lo que yo comentaba. Para buscar evitar esa dispersión, aplicamos logaritmo a las ventas per cápita, son cigarrillos manufacturados más cajetillas de liar. Lo que decía de convertir la picadura en cigarrillo manufacturado y también el ajuste per cápita solamente por población adulta, de mayores de 14 años. Bien, este sería nuestra endógena, nuestra variable definitiva, donde sumamos la cantidad de picadura con la cantidad de cigarrillos, ¿de acuerdo? De tal manera que tendríamos las ventas totales de cigarrillos más picadura. Este sería un poco el perfil de la serie. Bien, como variables explicativas y variables de control, primero las variables temporales, las variables dummy que representan las dos intervenciones, 0 y 1 para la primera intervención, 0 y 1 también serían variables dummy, no variables de escalón, perdón. Una vez que alcanzas el 1 ya te mantienes en él, una vez que alcanzas el 1 en el 42-2010 te mantienes en él. Después también nos interesaba valorar la tendencia, ver, porque a lo largo de toda la serie el tabaco se consume cada vez menos. Ha recogido ese efecto en las otras dos bases de datos. Bueno, pues teníamos una variable tendencia que teníamos un total de 192 observaciones, pues una variable tomara valores desde el 1 al 92, que además intersectamos, después lo contaré un poco cuando veamos la especificación econométrica, con la variable escalón. Y después también, viendo ese salto entre meses,
una variable estación, ¿vale?, que representaba el mes de referencia, el mes de enero, febrero hasta diciembre. Tomamos enero como mes de referencia. Con esta variable lo que buscamos es capturar las posibles variaciones estacionales, que las ahí veremos en los resultados. Como variables de control, por un lado, en toda función de consumo lo que nos piden es que las ventas estén correlacionadas con el precio, estén en la función de consumo. Pero eso nos llevaría a un problema de endogeneidad en la estimación de nuestro modelo. Para no utilizar el precio, utilizamos como variable instrumento el valor medio del impuesto mínimo de cigarrillos, ¿vale? Es un impuesto que aparece para evitar la aparición de marcas baratas, ¿vale? Y tiene su valor para las cajetillas manufacturadas como para la picadura. Lo que buscamos es una media ponderada por el peso de cada consumo, ¿vale?, como variable de control. Y por último también, para valorar un posible efecto renta, pues el logaritmo de la renta media disponible de los hogares españoles a precios constantes de año 2000. Estas serían nuestras variables explicativas y de control. Como estrategia de análisis estadístico econométrico, pues una estimación mediante mínimos cuadrados generalizados, pero asumiendo que los errores están correlacionados. Valoramos que esa correlación es una R1, un autorregresivo de orden 1, que previamente contrastamos mediante este contraste de Jambi y Hisiman del año 92. Este sería el modelo, ¿vale?, en donde tenemos la tendencia, la primera intervención, la interacción entre la tendencia y la intervención. Lo que buscamos aquí es que el salto, que sería la intervención, el cambio de nivel, también esté relacionado con un cambio de tendencia, ¿vale? Si yo no realizara esa intervención, consideraba la tendencia constante a lo largo de todo el periodo. El cambio puede provocar un aceleramiento de lo que es el abandono, pero también un cambio brusco del mismo, es lo que buscamos, ¿de acuerdo? Pues lo mismo con la siguiente intervención y su interacción con la variable tendencia. Y por último, el vector Z de variables de control, en donde incorporamos la estacionalidad, también el impuesto y el logaritmo de la renta. Como les decía, asumimos esta estructura de correlación en el error, ¿vale?, que contrastamos previamente con este test. Los resultados obtenidos, primero un pequeño resumen estadístico. Dividimos nuestra muestra en 3 segmentos. El primero, el de situación antes de la primera ley, de la ley parcial, entre enero 2000 y diciembre de 2005. Representamos las ventas per cápita, 11,19. En este caso no había impuesto mínimo y la renta disponible en miles de euros, ¿vale?, alrededor de 983 euros. Un total de 72 observaciones en ese periodo de tiempo. Las ventas caen a un 9,91 en el siguiente periodo, como media en todo el periodo, y a un 6,15 en el último periodo post restricción total. ¿Vale? El impuesto también sube de 1,43 a 2,58. Y la renta sí que tiene un efecto. Subimos hasta este periodo, pero la crisis económica lo que hace es rebaja esa renta disponible de 1,25 a 1,22. Bien, este sería un primer ajuste realizado a los datos en logaritmo, repito, por eso no hay esa dispersión tan abultada como mostramos en las primeras gráficas, sin incorporar variables de control, ¿vale? Simplemente aquí estarían las tendencias, la interacción y las dummies, ¿vale? Lo que buscamos es identificar esos puntos de ruptura y si esos puntos de ruptura estaban representados con un cambio de nivel o con un cambio de tendencia. Entonces, sin ponerles las tablas con los coeficientes y los p-values, ya se puede aventurar el efecto en la representación gráfica. El efecto en la representación gráfica es que en los periodos anteriores a la primera intervención el consumo de tabaco se mantiene, en este caso consumo no, ventas. Las ventas de tabaco se mantienen relativamente estables, con una tendencia muy estacionaria, ¿vale? Por tanto, cabe esperar que la pendiente sea 0. ¿Vale? Aparece una ligera disminución a partir de este punto, por tanto, lo que parece acontecer es que la primera ley sirve para que la gente se dé cuenta de que el tabaco es nocivo y que debo empezar a abandonarlo, ¿vale? Es una ley que viene no solamente
con la regulación del consumo de tabaco en lugares públicos, sino también con advertencias sanitarias, con regulación respecto a la publicidad, etcétera. Digamos que son muchas baterías para hacer conciencia de los efectos negativos del tabaco. Y sin embargo, ese cambio de nivel sí se ve acusado en el ajuste en la segunda intervención, en donde hay un salto brusco, y es como, fíjense que además la tendencia permanece y las dos pendientes son iguales, ¿no? O sea, las pendientes son iguales, la gente sigue abandonando el tabaco de la misma velocidad, pero lo que ha ocurrido es que lo abandonamos a un nivel de consumo más bajo. ¿Por qué? Porque ya no podemos consumir el tabaco en esos momentos en donde podíamos consumir tabaco, ¿de acuerdo? Y es lo que ocurre, por eso hay un cambio de nivel, ¿de acuerdo? Lo vemos con la tabla de coeficientes. Aquí recogimos esa tendencia, fíjense, es cero, ¿vale? No significativa, estamos diciendo que no podemos decir que haya diferencia entre cero y este coeficiente. Es un modelo log lineal, por tanto, la interpretación de los coeficientes se hace en tanto por ciento, ¿vale? El hecho de que, en este caso, la primera intervención, ¿vale? Aquí sería el efecto en cambio de nivel en la primera intervención. Vemos que no existe salto, ¿vale? Nos mantenemos en el mismo punto. Cae la tendencia, pero no hay un salto brusco que ocurre aquí, ¿vale? Pues eso se recoge en el modelo pues con un coeficiente no diferente de cero en la primera intervención. La tendencia después de la primera intervención estaría representada aquí el efecto y cae ligeramente a un 0.41% y un 0.40% después de la segunda ley, ¿vale? Este sería el cambio en la tendencia. Son significativas al 99%. El cambio nivel, fíjense que la primera ley provoque una caída del 23,25%, ¿vale? Que sería esta caída que está aquí. El consumo cae en un 23,25% de aquí a aquí al lado. ¿De acuerdo? Bien. El modelo es bastante solvente, tiene un R cuadrado de 0,69 y bueno, pues parece que funciona y gráficamente pues parece que también que nos está representando esta intervención. Pero claro, no hemos incorporado las variables de control. ¿Qué ocurre si incorporamos esas variables de control? Bueno, pues al incorporarlo, lo lamento, pero no vi la manera de meter en la transparencia todos los coeficientes. Pero bueno, identifico ahora lo que me interesa destacar. Aquí, si antes el cambio era en el 23%, digamos, separando el efecto de las variables de control del modelo sin variables de control, ¿vale? Vemos que el cambio ahora se mide en un 9,41%, ¿vale? La caída en el consumo, ese salto nivel en un 9,41%. ¿Por qué? Porque responsables de esa caída han estado, primero, la variabilidad estacional que tiene el consumo. Y aquí viene uno de los problemas, limitaciones de nuestro trabajo, aunque intentaré justificar al final. Y es que, si se dan cuenta, el consumo tiene sus picos en los periodos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre. Estamos hablando de la temporada alta. ¿Y por qué? Porque el consumo de tabaco, las ventas de consumo legal, estamos incorporando las ventas a los ciudadanos españoles y a los turistas que vienen a nuestro país. Después mediremos esa cantidad de cigarrillos que se llevan los turistas. Y aquí se queda recogida esa cantidad de cigarrillos. Por otro lado, encontramos un efecto negativo y bastante importante del impuesto. El logaritmo de la renta nos pone un efecto positivo, un aumento del 1% en la renta supone un aumento del 1% en el consumo de tabaco, y después ya el cambio en la tendencia pues sigue estando muy similar entre periodo post y regulación total y post-regulación total. ¿De acuerdo? Vale. Las limitaciones, algunas las he adelantado. Primero es el importante volumen de ventas en nuestro país, que son ventas a no residentes, posible sesgo en las compras de turistas. Podríamos decir que son los turistas los que han dejado de consumir y no los españoles. Pero no. Nuestro argumento en contra de esta limitación, o que suaviza esta limitación, es que la mayoría del consumo del turista es para llevárselo a su país de origen. Es un turista que viene y compra el tabaco, pueden comprar hasta 400 cigarrillos, los británicos pueden llevar hasta 2 cartones, ¿vale? Pues pueden llevar, y no hay ninguno que no se lleve los 2 cartones. La diferencia en precio de nuestro paquete de cigarrillos al del Reino Unido es bestial. No sé cuánto vale un Marlboro en la península, pero en el Reino Unido está alrededor de 9-10 euros al cambio, ¿de acuerdo? Entonces, con un billete de Ryanair de 16 euros,
con tabaco me pago el viaje a Salou, ¿de acuerdo? Por tanto, por un lado está el turista vacacional y por otro lado está el consumo fronterizo, que es lo que ocurre con Francia. Francia también tiene un tabaco más caro que nuestro país. Eso hace que los franceses no tengan ningún problema en cruzar la frontera, comprar tabaco y volver a Francia. Si ustedes hacen un ejercicio espacial de consumo de tabaco por provincias o por municipios, verán que las ventas de los municipios fronterizos a Francia equivalen a un consumo de 22 cajetillas por fumador. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es un tabaco que se está vendiendo a lo que se llama, con datos de Frontour, a lo que sería el visitante, ¿no? El excursionista, perdón, que no duerme en nuestro país. Bien, y lo que hablaba también en alguna otra base de datos, que es el problema del contrabando, ¿vale? Sin embargo, los últimos estudios, este 2016, cifran las ventas en nuestro país, o el consumo de tabaco contrabando, en algo muy residual, alrededor del 5%. Podríamos decir que un sesgo podría equilibrar a otro, aunque yo entiendo que no son sesgos muy importantes. No obstante, bueno, están ahí, había que presentarlo. La modo de conclusión, y ya para concluir, hablar del resultado que entendemos en nuestro trabajo, pues que la implementación de una prohibición total al tabaco en lugares públicos mediante esta ley 42/2016 se asocia con una reducción del 9,41% de las ventas de tabaco, tabaco manufacturado más picadura, y en contraste con la otra ley 28/2005, donde no se detectó caída alguna en las ventas, más allá de eso sí, un efecto gradual en la tendencia, en la evolución de la tendencia. Bien, como los veo ahí que están dormidos, aprovecho y les meto dos análisis que hizo que no están en el papel. Este de ecuaciones estructurales bayesianas es muy interesante, una técnica para evaluación económica que yo creo que en el futuro se puede establecer como una técnica, porque lo que utiliza es un contrafractual, lo que buscas es una serie que esté correlacionada con la tuya y que la intervención no la sufra, de tal manera que tú, siguiendo esa serie en el tiempo y manteniendo esa correlación, tú verías cómo cabía esperar que se representara tu serie. Entonces tú buscas la diferencia en lo que cabía esperar y lo que realmente es, y es lo que te hace, ¿de acuerdo? Y también hicimos un análisis este sería como de búsquedas de jump point, de puntos de segmentación de una serie, sería un ejercicio de selección de variables. Y fíjense que justo el año 2011, un ejercicio de selección lo que hace es estimar distintas pendientes posibles dentro del modelo. Tú les pones cuántos cortes esperados puede haber y él te identifica, y fíjense que los intervalos de confianza de estos cortes son muy grandes y justo el de enero del 2011 es muy chiquitito. Está claro que se identifica un corte en la serie y en la intervención. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi intervención. Muchas gracias, Jaime, por esta clara e interesante presentación. A continuación le doy la palabra a Camilo, a quien nos va a hacer un pequeño comentario. No sé si está en serio. Muchas gracias, profesor, por tener la amabilidad de venir aquí a nuestra facultad a presentarnos este trabajo tan curioso y tan original, ¿no? Yo, por mi parte, he aprendido bastante sobre lo que es la especificación del modelo, ¿no? Y porque nunca había visto trabajo parecido, y entiendo que tampoco hay trabajos en lo que es el mundo académico parecidos al que usted ha hecho, ¿no? Y eso, pues entonces destacó sobre todo la originalidad del trabajo y también, bueno, pues un sector que con el paso del tiempo, pues cada vez va menos, ¿no? El sector del tabaco, las ventas están cayendo progresivamente, ¿no? Además tenemos que, como si vamos a cualquier estanco y preguntamos al estanquero, nos va a decir pues eso, que las ventas pues cada año pues bajan, o simplemente visitando la página o los datos del mercado sobre comisión del tabaco, pues nos dirán pues lo mismo, ¿no? Entonces, sobre todo, al hilo del mercado, del comisionado del mercado, pues también quería destacar el uso de esos datos, porque entiendo que son más completos, ¿no? que
que los del INE. Y también le quería hacer una pregunta sobre la población menor de 15 años. ¿Está contemplada dentro del...? No, lo sacamos del censo del INE directamente. El censo, lo buscamos de los datos del censo poblacional del INE. O sea que los datos del mercado... El ajuste per cápita lo hacemos nosotros, no te lo facilita el comisionado. Ah, muy bien. Vale, esa era una de las dudas que tengo. Y bueno, brevemente, es importante la pincelada, como le he dicho antes, me ha gustado la especificación del modelo, porque me ha parecido, cuando lo estaba leyendo, sencillo y fácil de entender, y de ahí también, de ahí también viene su originalidad, ¿no? Yo opino así. Y bueno, pues simplemente unas pequeñas dudas simplemente sobre usted lo que pensaría. En primer lugar, lo del el tema de impuestos. Mi pregunta es, ¿qué efecto o qué repercusión tiene, o si los impuestos sobre el sucesivas subidas del impuesto sobre el tabaco han sido mayores a partir de la segunda intervención, a partir de 2011, o si ha sido si han sido subidas progresivas, ¿no? Proporcionadas, y que no tengan que ver con el consumo de tabaco. Porque también entiendo que lo que plasma esa reforma, las dos intervenciones, tiene un componente psicológico, ¿no? En el sentido de, bueno, pues hay menos espacio para fumar y menos tiempo también, ¿no? Porque la gente trabaja y bueno, pues si no se puede fumar en el bar, pues evidentemente hay menos tiempo para fumar. Y bueno, pues simplemente, si ese componente psicológico, una pregunta es la de los impuestos, y otra sobre posibles tensiones del modelo, en el sentido de pues introducir ese componente psicológico. No sé si de algún modo pudiera introducirse, y también pues el tema del contrabando, porque bueno, evidentemente no hay datos disponibles sobre el contrabando de tabaco, pero si se pudieran disponer de ello, ¿qué efecto tendría sobre el consumo de tabaco? Y también una cosa que me surgió, una duda que me surgió, fue el tema de la elasticidad, precio del tabaco. ¿Cuál ha sido la evolución a lo largo de eso, pues, a principios del 2000, ¿no? O sea, ¿qué tendencia ha seguido el valor de la elasticidad? Si ha sido mayor, porque bueno, entiendo que al principio pues la elasticidad quizás sería un poco, o la demanda sería un poco menos elástica, ¿no? Y quizás con el paso del tiempo y también con la introducción de esas dos intervenciones, esas dos reformas, a lo mejor quizás la elasticidad precio del tabaco se ha venido un poco, pues ha tenido un mayor valor, ¿no? ¿Verdad? Entonces esa es mi duda. Y gracias, eso es todo. Muchas gracias a ti por leer el documento y por tus preguntas. Bien, la primera, el impuesto sobre las labores del tabaco. Yo creo que muchos de ustedes son profesores de temas de fiscalidad, por tanto a lo mejor lo impartirán en clase. Tiene dos especificaciones, una parte específica que fija sobre la cantidad y otra parte ad valorem, que es sobre el precio, ¿vale? Durante años, como veníamos de un monopolio del Estado en lo que respecta al tabaco, nuestra parte ad valorem, proporcional al precio, es mucho más predominante que la específica. Eso hacía que los precios del tabaco en nuestro país fueran muy bajos, ¿vale? Primera regulación, la 28/2005, acompaña la intervención en lo que respecta al consumo de tabaco en lugares públicos con una subida impositiva en lo que respecta al ad valorem, etcétera, etcétera. Una subida impositiva que el lobby tabaquero aprovecha, ¿vale? Porque en esa estructura de mayor peso a la parte proporcional que a la fija, ellos tienen el poder de mercado de fijar precios, dado que si el impuesto sube sobre el precio del cigarrillo, yo simplemente lo que tengo que hacer es bajar el precio del cigarrillo y así no traslado el impuesto en el precio final, ¿vale? Y es lo que hizo Marlboro.
Fortuna estaba, hay algunas transparencias que no tengo aquí porque son, Fortuna en el año anterior estaba superando a Marlboro en ventas, pero con el miedo de que la regulación pudiera afectar y para bombardear la misma, Marlboro el mismo 1 de enero de 2006 bajó a su precio, su cuota de fabricante, lo que hace que el precio, aunque subió el impuesto, fuera inferior al de Fortuna. Todos los fumadores se trasladan a Fortuna. Fortuna, que sí asumió la subida impositiva, se queda ahí abajo porque la gente, frente a igualdad de precio, prefiero consumir, yo no soy fumador, Marlboro frente a Fortuna. Reacciona inmediatamente Fortuna haciendo una bajada de precio. Bueno, el Ministerio ve que esto es una tomadura de pelo y es en noviembre de 2006 cuando dice, iba a decir una palabrota, se acabó la fiesta. Impuesto mínimo. Ninguna marca puede bajar de los 2 euros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo traslado como variable de control un poco. Y eso aparece antes de la segunda regulación, en noviembre de 2006. Un ejercicio muy bonito y que tengo en una carpeta encima de la mesa, que sale, tengo unas transparencias, son brutales, es la correlación del 90% entre la prima de riesgo y los cambios en el impuesto mínimo. Evidentemente, el impuesto, si lo vemos desde la perspectiva del Ministerio de Sanidad, es una medida genial, fundamental para que la gente deje de fumar. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Montoro, es una medida cojonuda para recaudar, ¿vale? Es un impuesto con poco precio político y con un consumo que tiene una elasticidad muy rígida. Por tanto, actuar sobre él me garantiza unos ingresos inmediatos. Y hay una correlación, ya les digo, entre las distintas subidas impositivas y la necesidad de financiación de nuestro país. Y se ve pico de prima de riesgo por encima de los 600, subida más bestial del impuesto del tabaco. O sea, campaña en otros impuestos. Por tanto, nunca ha tenido una perspectiva esta regulación sanitaria. Ha tenido una perspectiva siempre recaudadora. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la caja es común. Una vez que yo recauda, lo que yo recaudo de tabaco no lo destino a la sanidad, lo destino a pagar autopistas o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy interesante. Entonces esto se diluye en el segundo efecto, pues porque aparece el impuesto sobre la picadura, por eso están las dos labores de tabaco, no solamente el cigarrillo, sino también la picadura. Porque sí es verdad que cuando aparece el impuesto mínimo sobre el tabaco, las rentas menores se trasladan a un tabaco más barato, que es la picadura. Además, en este caso también el lobby tabaquero aprovecha para vender este tabaco. Por ejemplo, se puede conseguir Marlboro de picadura, antes Marlboro de picadura, Fortuna de picadura. Lo venden como algo ecológico, porque te lo haces tú mismo, como tal, ¿no? Pero también un poco. Entonces, es cuando reacciona también, pero también motivado por una necesidad de financiación, y se aplica también un impuesto mínimo sobre la picadura, ¿de acuerdo? Y eso un poco se ha hecho de manera progresiva y con cambios no muy bruscos, por tanto no cabe esperar que tuviera un efecto en el ajuste. Está como variable de control y tiene su efecto significativo. Ese era por un lado. Después el contrabando. Como medida de robustez, que no está en el paper porque no quisimos quemarlo por si salía otro, ¿vale? Era hacer el análisis por comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque tú sabes, comunidades autónomas que no tienen acceso al contrabando, Castilla-La Mancha, no creo que las ventas de contrabando sean muy esas. Pero si tú coges una provincia, pues al lado de Gibraltar, las ventas de contrabando son la bestiada allí, ¿no? Entonces, hicimos ese tipo de análisis para ver si la interrupción en la serie y nos salía un poco ajustando por comunidades autónomas, nos salía un valor muy cercano al que estimamos con nuestro modelo con datos agregados. Por tanto, el efecto contrabando estaría relativamente controlado. No tuvimos problemas. Muchas gracias, Jaime. Yo tengo una batallita y dos preguntas. La batallita es que, hablando de las presiones del lobby de la industria tabaquera, yo recuerdo las primeras jornadas de economía de la salud a las que yo asistí, ver presentar algún paper patrocinado por Philip Morris que trataba de demostrar que la recaudación que se obtenía por los impuestos de venta de tabaco superaba con creces los costes sanitarios y de otro tipo, los indirectos, debidos a las bajas laborales que generaba el consumo de tabaco. Y eso, antes había literatura, luego yo creo que ya les dio vergüenza y nunca más lo vieron por allí. Pero yo sí recuerdo haber visto literatura de esas características. Esa es la batallita. Y luego dos preguntas. La primera,
que estás muy familiarizado con esta literatura, si está más o menos calculado cuál es la eficacia relativa de los distintos tipos de medidas para reducir el consumo de tabaco, o sea, comparando prohibición con incremento de precios. Imagino que la publicidad será muy poco eficaz, pero si está estudiado cuál sería el ranking de más o menos efectivo de las distintas medidas para luchar contra el consumo de tabaco. Esa sería una. Y la segunda, a ver si, bueno, pedirte un poco de ejercicio de política ficción. O sea, aquí hemos visto cómo hubo dos leyes, una primera que se quedó, es verdad, como a medio camino, y ya la segunda que remata la jugada. Si tú crees que habría sido posible en un país con tanta tolerancia al consumo de tabaco, en sitios que ahora es verdad que nos parecen insólitos, ¿no? Pero bueno, los que tenemos cierta edad hemos visto fumar en sitios como hospitales, el cine, o consultas de médicos. Si, bueno, es verdad que esa tolerancia no era solo de España, ¿no? Pero que si tú crees que habría sido, si tu olfato te dice que una primera ley completamente, bueno, pues como fue la segunda, ¿no? Sin posibilidad de sortear que hubiera locales con, bueno, pues eso, ¿no? Con la posibilidad de fumar, una ley más rotunda, si hubiera sido posible, si hubiera tenido un cumplimiento, si el cumplimiento de la ley habría sido total, o si tu olfato te dice que finalmente, al final fue casi mejor que hubiera dos leyes, ¿no? Una con un primer paso y otra ya más rotunda y más completa. Te voy a dar una primera, no sé, decepción. Quien presenta ese trabajo en AES es Beatriz. No. Sí, bueno, Javier Braña, pero el libro lo financia Philip Morris, ¿de acuerdo? Y Beatriz es la que firma ese análisis. Ya, no. ¿De acuerdo? Había varios. años. Exacto. Entonces, pero es que yo estoy de acuerdo con ese trabajo, ¿verdad? El trabajo está bien medido, es el primer trabajo que incorpora como... O sea, tú tienes que incorporar los gastos, pero tú tienes que restar los ahorros. Y el ahorro, desgraciadamente, es porque si un fumador tiene una probabilidad de morir antes, ahorra cuotas a la seguridad social y otra serie de cuotas al Estado muy importantes. Si tú las restas, no sale tan a cuenta el hecho de que dejen de fumar. De hecho, hay literatura actual ahora sobre el control de la obesidad, etcétera, etcétera. Si el sistema sanitario actuales podrían resistir a una población saludable y tener que atenderlos a todos al final de la muerte y que nadie muera de manera anticipada, cuando el coste, sabemos, más elevado es el de los momentos más cercanos a la muerte. Por tanto, ese trabajo se presentó y es verdad, hombre, no sé si conoces a Braña, ¿no? Que es una persona muy así, daba argumentos estos muy bestias, así, en plan, es que la elasticidad de tabaco es igual de la leche, entonces la leche es igual de adictiva que el tabaco. Daba argumentos que eran, bueno. Sí, pero, perdona, con independencia de que el análisis fuera correcto, que eso no, Sí. no lo cuestiono, sí que es verdad que había una parte que luego se ha ido convirtiendo en políticamente correcto, que como que parece que no ha procedido ya después en sucesivas jornadas presentar trabajos de esas características. O sea, ha ido Es que Beatriz lo pasó muy mal. O sea, después de ese trabajo hubo un congreso en Las Palmas, yo estaba haciendo la tesis doctoral, que es en tabaco, internacional de tabaco, y estuve en el comité organizador y nunca he visto un ataque tan fervoroso, tan a machete como el que le hicieron a Beatriz por ese trabajo en unas jornadas. Todo el mundo de la epidemiología, los salubristas, etcétera, etcétera, la habían tachado de vendida. Bueno, a ver, el trabajo está financiado y eso ya no lo puedes evitar, pero el ejercicio era bastante contundente y cualquiera que haga un ejercicio parecido, de hecho solamente se ha podido contrastar añadiendo, como sabemos, todo el mundo que hace evaluación económica, costes indirectos. Pues es que el coste de los familiares, la pena tan grande que cuando se muere es que lo pasan y los multiplica. Yo todos estos trabajos, por eso los he mencionado un poco de pasada, es tan fácil de pasar de 8.000 millones de euros a 20.000 como quedarte en 2.000. Entonces, claro, o tomas una vara o es muy complicado. Entonces, a mí me han propuesto varias veces hacer algún ejercicio, esto me he negado rotundamente, porque no solamente los paga Philip Morris, los paga también Glaxo, los paga también Nicorette, los paga, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O sea que es muy, muy difícil, son trabajos muy complicados. El otro que era el de... A ver, que no me pasé la segunda pregunta. Exacto. De nuevo, ¿dónde está más contrastada la eficacia relativa? Justo en los fármacos.
¿vale? Ahí es donde más literatura encontramos. En nuestro país, Rovira, Antoñanzas, etcétera, etcétera, el bupropión, los parches, efectividad, no me lo creo. De hecho, si coges la encuesta nacional de salud y preguntas, ¿usted ha dejado de fumar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva sin fumar? Tanto, ¿vale? Usted es fumador, lo puedo considerar. ¿Motivo por el que dejó de fumar? ¿Me lo dijo el médico? ¿Por qué? No. Pues porque tiene un acontecimiento de salud, un infarto a primera hora de la mañana, o empezó por la mañana y le salió un poquito de pulmón, etcétera, etcétera. La gente abandona el tabaco no por el precio, no porque no pueda. La gente abandona el tabaco cuando se ve. De hecho, me acuerdo en unas jornadas de Málaga presentar un trabajo con la encuesta de discapacidades, que era la única que te permitía relacionar el momento de un episodio de salud importante y tu abandono. Y salía claro, las personas que en los últimos años habían tenido un infarto, habían dejado de fumar, pero muy bien, ¿vale? Los que habían tenido, incluso valoré también el alcoholismo, las que tenían también temas de riñón, lo mismo, ¿vale? La gente necesita verse muy, muy, muy jodida para dejar ya el consumo de tabaco. Entonces, claro, la evaluación son evaluaciones muy naif para mí, muy, muy ingenuas, muy sí, que todo va a funcionar. Es verdad que son muy económicas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el coste de regular que no se pueda fumar en lugares públicos? Ninguno. Se prohíbe fumar en lugares públicos. No tiene ningún coste de efectividad, que sale cañón. Pero claro, el incorporar fármacos para el abandono, no. No creo que funcionen y no funcionan. El habilitar unidades es muy, muy, muy complicado. Está claro que yo creo que la gente abandona el tabaco cuando ya se ve que me están llamando a la puerta. Vale, y la última también... Si crees que finalmente beneficios hubiera dos leyes, habría sido... No, para mí fue fundamental. Ya viste, Esperanza Aguirre lo primero que quiso es bombardear la que había, y hubiera intentado lo mismo y lo hubiera conseguido. Y nuestro país, que le cuesta entrar hasta que no razonas, no. Por eso para mí parece una ley casi más importante que la anterior, porque fue el primero que se adelantó y dijo, señores, nos preocupa esto, y lo vamos a intentar arreglar, y lo vamos a regular. Asumió ese fracaso en los objetivos iniciales, pero es que es lo que permitió que después dijeran, señores, nos están tomando el pelo. Además, yo estuve bastante ese año, como mi tesis estaba relacionada con el tabaco, pues hice bastantes ejercicios de evaluación de esa ley y un poco de los efectos de esto de endurecerla, o sea, de pasar al nuevo formato. Lo único que teníamos como contrafactual era Irlanda, era el único país que en el año, ellos fueron en 2004, en el 2004 ellos sí que regularon a primeras el consumo total. Entonces era un país interesante porque en Irlanda, a la vez que el Reino Unido, es un país de el consumo en el pub es bestial, o sea, es una manera de vivir allí no puedes quitarles la cerveza en el pub. Si el consumo de tabaco iba a expulsar a todos los bebedores de cerveza de los pubs, eso iba a ser, y no ocurrió. Entonces uno de nuestros argumentos cuando presentábamos los trabajos, siempre con el lobby tabaquero detrás ahí, era ese, señores, que no, que en Irlanda ya ha pasado, y un país en donde el consumo de cerveza está, resulta que el consumo de cervezas en lugares públicos se ha mantenido, la encuesta que teníamos, pues en los mismos niveles que antes de la ley, por tanto no cabía esperar. España va a ser diferente, no sé. ¿Qué hicimos? Es que estuve en la comisión del Parlamento que aprobó la nueva ley presentando un estudio que hacíamos a través de AE. Esa comisión no se me olvidará, fíjense, y venía yo de Mallorca, de unas jornadas de AE, y me fueron a buscar, no sé qué, una comisión en donde todos los políticos cobran dietas por pertenecer a la comisión, ¿de acuerdo? Llego allí y habían cuatro nada más. El presidente de la comisión, que llama Sares, y después uno del Partido Socialista, otro del Partido Popular y otro de Convergencia, ¿de acuerdo? Entonces yo, pensando allí que iba a estar en el Parlamento con todos los diputados, nada, 3 tíos allí, vale. Cada uno con sus instrucciones, ¿vale? Llamazares, pues está. La del PSOE, que quería ponerse la medalla, somos los primeros en conseguir una ley importante, repercusiones, etc. El del PP, esto va a hundir la economía mundial, no solamente la española, esto es un desfase, esto no puede. ¿Pero por qué? Porque yo sabía que Ana Pastor, con ellos, era la primera que se planteó esa ley, pero como ahora ya no se apuntaban ellos, entonces intentaban meter el gol por ¿y qué pasa en los casinos? Y en los casinos si se prohíbe fumar, entonces eso sí que es importante, no sé qué. Y justo era un médico que a Ricard lo oigo nombrarlo bastante a menudo. Era el que tal. Y gracias a que los catalanes en nuestro estudio salían bien en la foto, porque en nuestro estudio lo que hicimos fue ver
comunidades en donde la ley era un vacilón, que en este caso era Madrid, porque Esperanza Aguirre dijo, aquí no voy a vigilar ni un bar, el que se atreva a hacer algo, allá él. Y Cataluña. Cataluña sí que tiene un movimiento a través de este Fernández y tal y cual, bastante potente en lo que es temas de salud pública. Y entonces eran dos ciudades parecidas, en donde una se reguló al alza el consumo de tabaco y en otras no. Además cogíamos también las franquicias tipo McDonald's, tipo Telepizzas, donde estas nunca se pudo fumar y por tanto se trataba de ver si tenía un efecto o no. Y entonces vimos que los catalanes asumieron con normalidad el hecho de que se pudiera dejar de fumar en restaurantes y bares. Y el hecho de que la de Convergencia viera que los catalanes están dando una muestra de civismo y de educación, le hizo una pelota al trabajo y a la ley, que yo creo que fue importante en conseguir apoyo parlamentario para que saliera adelante. O sea que las cosas, y Delfonso tiene un artículo donde cuenta un poco todas estas cosas y yo las vi así. O sea que no hubiera podido salir, pero en absoluto, en absoluto. Por tanto, yo creo que la ley es muy importante. Y yo creo que también se ve en el gráfico, ¿no? Iba a coger esto. La caída en la pendiente empieza con la primera ley, aquí, ¿no? La caída en la pendiente es cuando la gente no deja de fumar porque no puede consumir, sino empieza a pensarse, coño, esto debe ser malo porque está tan en la prensa, están tan en el candelero, que dice, pues a lo mejor conviene que fumemos menos, los jóvenes no empiezan a fumar, el que fuma empieza a dejar de fumar, etc. Claro, de una manera muy, muy, muy pausada, ¿vale? El corte brusco es prohibir, pum, pa, le metes en la intervención. Bueno, en primer lugar, agradecerte la exposición que has hecho, que desde luego ha sido un papel atractivo. Y un apunte también, Javier Braña evidentemente tenía sus intereses porque llevaba más de una década anónima de Philip Morris, cual, pues algo tendría que ver. Incluso cuando se hacen análisis de los costes indirectos asociados a cualquier regulación, pues efectivamente la objetividad, aunque se pretenda, es difícil. Pero siempre que tú la declares, conflictos de intereses, el de no declararla, es que es complicado. ¿Sabes? Nosotros en economía de salud lo hemos solventado bien, ¿vale? Nosotros muchos trabajos los financian compañías farmacéuticas y lo declaramos porque sabemos que las manejamos. En nuestro congreso lo financian compañías farmacéuticas, pero sabemos que no tienen ninguna injerencia en nuestra actividad. Pero no es igual el trabajo que se vea que el trabajo que se hace. Ya, eso ya es... Pero perdona que te interrumpí. Sí, en cuanto al trabajo, a la parte técnica, ¿habéis tenido en cuenta o habéis controlado de alguna manera el hecho de que en julio de 2010 hubo una primera subida de IVA y en el 2012 hubo otra segunda subida de IVA? El tabaco, al margen de las accisas, Sí. también están afectados Vale. por el IVA. De hecho, la propia accisa se convierte en más imponible de Sí. IVA. Entonces, ese hecho, no sé si lo habéis tenido en cuenta. El margen podría haber, comillas, trastocado parte de los resultados, Vale. o parte podría ser imputable a esa modificación de la imposición indirecta que grava al tabaco y que no es estrictamente accisa. Hombre, ya adelanté antes, los cambios impositivos pueden venir por el cambio en el específico, en el valor, en el IVA y también en el mínimo. Entonces, claro, son cambios muy espaciados en el tiempo. Ninguno coincide con la intervención. Por tanto, no cabría esperar... Julio 2010. Claro, pero no con enero del 2011, que es donde nosotros buscamos... Si en este caso coincidiera, es donde tendríamos ese problema final, ¿no? Que el de los tres problemas que había en el análisis era el tener no saber distinguir cuál es el efecto de qué medida, ¿no? Pero sí que están diluidos en... Evidentemente, como variable control solamente incorporamos esto, pero se podría incorporar también el IVA en el modelo. Si queda un segundo para preguntar una cosa, solo un comentario muy rápido. Muchas gracias primero por venir, además tenía ganas de verte, pero o sea, muy interesante el trabajo y muy bien explicado. Te quería preguntar algo que si quieres no responder, no respondas, pero ¿qué crees que podría haber pasado similar si en vez de hablar del tabaco hablaras del alcohol o hablaras de, no sé, pues la ley antibotellón si quieres, ¿no? O si en vez de hablar del alcohol quisieras hablar de, yo qué sé, de las bebidas carbonatadas.
A ver, de nuevo estoy desvelando. Espero que no haya mucho doctorando ávido y me copie la idea. A ver, ahí tengo un trabajo ya en desarrollo con esta misma metodología y bajo el mismo paraguas. Políticas blandas no sirven, políticas duras funcionan. Y está en el caso de los accidentes de tráfico. ¿Vale? Carnet por puntos. Cuando aparece un punto, aparece ese cambio de tendencia, pero no hay un cambio brusco en la reducción del número de accidentes de tráfico. El cambio brusco cuando aparece, reforma del Código Penal. Cuando ya la sanción de consumir bajo nivel de alcohol ya no es administrativa y ya pasa a cárcel, cuando ya, etcétera, etcétera. O sea, cuando ya la medida se convierte en dura, no, me quitaron los puntos, pero vale, no. Y ya cuando es cuando aparece de verdad la intervención y cuando se ve. La misma metodología incorporada al mismo, hay que pulirla un poco y sale un efecto también muy bonito en cuando cambia el Código Penal y aparece ya penas de prisión derivada del consumo sin carné o antes no, tú podías consumir sin puntos, o sea, podías conducir sin puntos y no había una penalización administrativa, no pasaba de más. Sí que se ve. El caso del tabaco, el del alcohol ya sería más complicado, habría que ver con qué intervención, pero en el caso de accidentes de tráfico sí tenemos un ejercicio parecido y se ve el efecto. Un poco, perdón, me va a extender, es lo de, ahora está muy de moda esto de los empujones, el nudging y tal y cual. Pero es que yo claramente veo que no, que en nuestro país no funcionamos con empujones. O nos dan con la pala bien o no hay manera, ¿eh? Porque claro... Fíjate, a propósito de lo que preguntaba Manu, en la misma época en la que se gesta la primera ley de medidas contra el tabaquismo, se empieza a gestar una ley para prohibir el consumo de alcohol a menores y proteger a los menores del consumo de alcohol, que fue lo que dio pie al famoso Viva el Vino de Rajoy. Exacto. Y aquello no prosperó. No. O sea, la del tabaco sí, pero la de alcohol se metió en un cajón y ya nunca más se supo. Última pregunta. Lo único, una curiosidad, en el enfoque este último que has dicho Valleciano, sí. Que no lo conozco en absoluto, pero has dicho que requiere utilizar una serie que esté correlacionada con la... Exacto, nosotros la que utilizamos fue la entrada de turistas. Entendemos que las compras de turistas no se ven afectadas porque tú puedas o no fumar en el restaurante. El tío siempre le va a compensar llevarse tabaco para su casa. Entonces las ventas de tabaco en España y las compras de turistas, medidas como entrada, siempre van paralelas, ¿no? Correlacionadas. Por tanto, lo que hicimos es seguir la serie de entradas de turismo, ¿no? Y a partir de ellas buscar el comportamiento esperado de la serie de ventas de tabaco. Y vimos que estas cayó, y lo que cae es debido a quién, a la intervención. Muchas gracias. Bueno, pues una vez más, muchas gracias, Jaime. Me ha parecido una presentación súper interesante, muy motivadora, muy bonita y creo que muy útil para todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos. Gracias a usted.